Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo el tag del chocolate al que fui nominada por Luna de la Mamarracha Lectora y por Amari del canal Amari de Imladris y que es original de la colaboración entre Gemma Moratalla y Sarri de la Libroteca de Sarri. Como siempre, en la cajita de la descripción tendréis tanto el vídeo de las personas que me nominaron como los vídeos originales que hicieron sus creadoras. La primera pregunta es chocolate caliente, libro para leer en una tarde lluviosa. Yo he comprobado que cuando fuera hace frío, está lloviendo y en general hace mal tiempo y yo puedo tener el privilegio de estar en mi casa sentada en el sofá con una mantita, el tipo de libros que más me apetece leer o el tipo de libros que para mí congenian más con ese tiempo tan desagradable que hace fuera son los libros más tirando a lo cozy, esos libros que te sacan una sonrisa, esos libros con una trama o unos personajes tiernos. Y para mí una novela que es la definición de todo lo que os acabo de contar, es La casa en el mar más azul de TJ Klune. Sí, lo sé, llevaba mucho tiempo sin sacar este libro en el canal y ya iba siendo hora. Este libro para mí es la definición de novela que te deja el corazón calentito, porque tanto la trama como los personajes son muy entrañables y es el típico libro que a mí me viene a la cabeza cada vez que visualizo que en el exterior está lloviendo y hace frío. Y aunque ya he hablado muchas veces de esta novela, voy a haceros un pequeño resumen de lo que trata, y es que nuestro protagonista es Linus Baker, que trabaja inspeccionando orfanatos hechos para criaturas mágicas, es decir, para aquellos niños que nacen con algún tipo de don mágico, sea el que sea. Todos estos niños viven en orfanatos y Linus se encarga de verificar que los niños están bien cuidados, que no causan ningún tipo de problema y que sus cualidades mágicas no suponen ningún peligro ni para ellos, ni para sus cuidadores, ni para la sociedad en general. La vida de Linus es bastante gris y bastante monótona y siente que no hay nada más allá del trabajo, que no hay nada que lo motive, que no hay nada que lo haga realmente feliz, y esta perspectiva cambiará por completo cuando le encarguen inspeccionar un orfanato calificado como nivel 4, es decir, un orfanato secreto debido a la peligrosidad de los niños que allí habitan, y cuando conozca tanto al director del orfanato como a los niños supuestamente peligrosos que viven allí, el contacto con ellos, el tener que hacerles entrevistas, estar con los niños, hacer actividades y demás, hará que cambie por completo su forma de ver no solamente a estos niños mágicos, sino también su forma de ver la vida. La siguiente pregunta, chocolate negro 100%, libro puro en su género. Aquí la verdad es que me ha costado bastante elegir porque normalmente los libros que yo leo no suelen ser puros en su género, ya que suelen tener mezcla de varios géneros, así que me he decantado por un libro que es un clásico que me gustó mucho y que no suelo mencionar demasiado en el canal, y es Orgullo y Prejuicio. Y es una novela que, a pesar de que yo siempre tengo reticencias en cuanto a leer clásicos, ya que no suele ser mi tipo de historia, pues es un libro que me gustó muchísimo. Entiendo perfectamente por qué hay tantísima gente obsesionada con Orgullo y Prejuicio. Jane Austen era una adelantada a su tiempo y esto se puede comprobar perfectamente en esta novela. Tiene personajes carismáticos, tiene personajes magníficos, la protagonista Elizabeth Bennet es maravillosa, Mr. Darcy por supuesto también es maravilloso. La historia, el cómo se construye el romance, las interacciones entre los personajes y las frases icónicas que nos deja la autora, todo es absolutamente maravilloso. Y si os gusta el romance pero no os gustan demasiado los clásicos, os animo encarecidamente a que le deis una oportunidad a Orgullo y Prejuicio, porque no ha mantenido su fama durante todos estos años por nada. Kit Kat, libro para tomarte un break y salir de un parón lector. Aquí voy a recomendaros un libro que he recomendado muchísimo, pero es que literalmente fue el libro que a mí me sacó de un parón lector bastante gordo y por eso necesito recomendarlo en esta premisa, y es Asesinato para principiantes de Holly Jackson. Ya os he dicho muchas veces que este libro llegó a mi vida cuando yo estaba en un parón lector bastante gordo en el que no me apetecía leer nada, los libros que tenían a medias no me motivaban, y un género que a mí normalmente suele animarme bastante, más que la fantasía, es el thriller, porque suelen ser libros muy ágiles, muy rápidos de leer, y el hecho de mantenerme enganchada intentando averiguar qué es lo que está pasando, pues es algo que me motiva mucho a leer. Así que este libro apareció en el mejor momento posible, me leí la trilogía prácticamente del tirón y por eso es un libro que recomiendo muchísimo cuando estáis en un parón lector, porque engancha que no veas, la trama es maravillosa. La autora no solamente se limita a hablarnos de un asesinato, sino que aprovecha el microcosmos del instituto para abordar otros temas importantes
importantes como el bullying, la homofobia, el racismo y demás, por lo que es un libro muy completo y que además engancha un montón. ¿De qué va este libro? Aquí tenemos como protagonista a Pipa, que es una adolescente a la que le encargan hacer un trabajo en el instituto de temática libre, y ella decide escoger la misteriosa desaparición de una antigua alumna de su instituto, de la cual acusaron a su novio. Su novio siempre mantuvo que él era inocente, que él no tenía nada que ver con la desaparición de esta chica, pero como no le creían terminó suicidándose. Pipa conocía al novio y conocía también al hermano de este, pero como la policía le culpó a él y no se siguió investigando, Pipa decide utilizar los recursos a su alcance para intentar reabrir el caso e investigar por su cuenta qué fue lo que realmente pasó y también el paradero de la chica, porque se supone que la chica está muerta, pero nadie lo sabe a ciencia cierta porque, como digo, desapareció y nunca la encontraron ni viva ni muerta. Es un thriller bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, porque en este caso no es la policía la que tiene que investigar un asesinato ni tampoco una persona adulta, sino que lo hace una chavala de, creo que tiene 15-16 años, y es muy interesante ver cómo utiliza los recursos a su alcance, que evidentemente son escasos y que principalmente son redes sociales, para reconstruir qué fue lo que pasó años atrás y para averiguar si efectivamente la policía tenía razón o si, como ella sospecha, están equivocados. La cuarta premisa es Cacao soluble, libro que se diluye hasta quedar en nada. Esta premisa la he tenido clarísima en cuanto la leí, y es que un libro que para mí se quedó en nada a pesar de que empezó muy fuerte fue Los chicos del cementerio de Aiden Thomas. Esta novela partía de una premisa muy interesante, y es que tenemos a un protagonista trans que pertenece a una familia con las costumbres latinoamericanas muy arraigadas y que tienen un fuerte contacto, un fuerte vínculo con el mundo de los espíritus. En este libro tenemos a los nahualos y a las nahualas. Los nahualos se encargan de conectar con los espíritus para ayudarles a traspasar al más allá, mientras que las cualidades de las nahualas están más asociadas a la curación. Nuestro protagonista, al ser trans, tiene un conflicto en este sentido, porque él evidentemente considera que sus cualidades son más bien de los nahualos, pero su familia le sigue viendo como una mujer y por lo tanto consideran que debe educarse en las cualidades sanadoras de las nahualas. Así que nuestro protagonista se esforzará en demostrarle a su familia que él realmente es un hombre y que por lo tanto es un nahualo. ¿Cómo conseguirá esto? Pues su gran oportunidad se dará cuando su primo desaparezca de repente, nadie es capaz de encontrarlo, no saben si está vivo o muerto, así que el protagonista decidirá intentar contactar con su espíritu para ver qué es lo que le ha pasado, pero mediante el proceso, en vez de contactar con el espíritu de su primo, contactará con el espíritu de un adolescente que murió en extrañas circunstancias, que no sabe exactamente qué es lo que le ha pasado, y a partir de ahí ambos forjarán un estrecho vínculo mediante el cual nuestro protagonista tendrá que averiguar no solo qué ha pasado con su primo, sino también qué es lo que le ha ocurrido a este espíritu para poder ayudarle a cruzar al más allá. Este es un libro que, como digo, para mí empezó muy bien porque la premisa me resultaba muy atrayente, y además el hecho de tener un protagonista trans pues le daba todavía más interés a esta novela. ¿Cuál fue mi problema? Que, como digo, se supone que la base de este libro es que el protagonista convenza a su familia de que es un hombre a través de demostrarle que tiene cualidades de nahual, y por lo tanto uno de los caminos que va a utilizar para demostrar esto es encontrar a su primo. ¿Qué pasa? Que aquí todo el mundo se olvida de que el primo ha desaparecido en el capítulo 2, y en el momento en el que el protagonista consigue hacer el vínculo este con el fantasma al que conoce por error, el libro cambia por completo, se convierte en un romance entre el protagonista y el fantasma, aunque es verdad que hasta el final del libro no te dicen que están enamorados, pero tú ves claramente que ahí se va a forjar un vínculo romántico muy fuerte entre estos dos personajes. Entonces, a partir de ese instante, el libro se convierte en el protagonista y el fantasma yéndose de paseo, yéndose de excursión, yéndose a tomar un batido. El primo, del que nadie sabe nada, que no aparece, que no sabe si está vivo o muerto, nos olvidamos de él por completo. De hecho, incluso me llegué a olvidar de que el primo existía, porque en el libro desaparece y no le vuelven a mencionar hasta prácticamente el final. Y el libro, que supuestamente era de fantasía, termina convirtiéndose en un romance en el que lo único que importa es la relación que se va forjando entre estos dos personajes, e insistir muchísimo en el que el protagonista es trans y en todos los problemas que tiene por ser trans. Y ya está, es que el libro va de eso. Entonces, para mí fue una decepción, porque si tú me estás prometiendo que el libro va a ir de una cosa, no me cambies ese argumento a mitad del libro y me termines contando otra cosa completamente diferente. Además, si el romance entre estos dos personajes o toda la problemática trans hubiera sido interesante, pues sinceramente no me habría importado demasiado. El problema es que la cuestión trans termina siendo un machaque constante a lo largo de absolutamente todo el libro, porque el autor utiliza cualquier excusa para hablarte de esto, que yo entiendo que el ser trans es algo fundamental en esta novela, pero yo creo que debería darse
dársele menos importancia, porque al fin y al cabo el libro no va de eso. Y el romance tampoco me gustó porque, más que un romance entre ambos personajes, yo siento que lo que surge es una relación de dependencia mutua que no llega a ser tóxica, pero está ahí. Y la verdad es que es una lástima porque es una novela que yo cogí con muchísimas ganas, pero es que cuanto más leía, menos me estaba gustando el libro. Quinta pregunta, Guilty Chocolate Pleasure. Libro que no sea de tu estilo, pero que te encante. Ya sabéis que un género del que yo no suelo leer porque es un género en el que no me siento cómoda, nunca me he sentido cómoda, porque los tropos y las temáticas que se tocan en este género no me gustan especialmente y nunca me han llamado la atención, es la ciencia ficción. Sin embargo, un libro de ciencia ficción que me obsesiona, o más bien debería decir una saga de ciencia ficción que me obsesiona, es Amanecer Rojo de Pierce Brown. Ya sabéis que esta saga me encanta porque soy muy pesada con ella, pero os prometo que Amanecer Rojo junto con Crónicas Lunares se han convertido en mis sagas favoritas de ciencia ficción. Si os pasa como a mí, que no os gusta la ciencia ficción porque la consideráis demasiado pesada o demasiado científica, de verdad que os recomiendo muchísimo estos libros porque, aunque sí que es verdad que son bastante densos, dado que el componente político es muy fuerte en esta saga, son unos libros que se beben, que tienen unos personajes muy carismáticos, que tiene una trama súper interesante y además una trama política que, por desgracia, no pasa de moda y que incluso actualmente podemos ver ecos de lo que se refleja en el libro. Aquí tenemos como protagonista a Darrow, un rojo, porque en esta sociedad la gente está dividida por castas y cada casta es un color y dependiendo de la casta a la que pertenezcas tienes un trabajo u otro. En el caso de nuestro protagonista, los rojos se encargan de terraformar Marte porque los seres humanos nos hemos cargado el planeta Tierra, sorpresa para nadie, así que las élites, que son los dorados, han decidido que quieren conquistar Marte y convertirlo en un planeta habitable para poder trasladarse allí. Las condiciones en las que viven los rojos y el resto de castas que no son castas privilegiadas son paupérrimas. En el caso de los rojos prácticamente están bordeando la esclavitud, por lo que, como comprenderéis, la población no está excesivamente contenta con lo que están haciendo los dorados y a Darrow se le dará la oportunidad de vengarse cuando los dorados ejecuten a su mujer, esto ocurre en los primeros capítulos, y una célula rebelde contacte con él y le digan que pueden vengarse no solamente del asesinato de su mujer, sino también del estado de semiesclavitud en el que los tienen inmersos, convirtiéndose él en un dorado mediante ciertas operaciones estéticas e infiltrándose en las altas sociedades para romper el sistema desde dentro. Es una saga súper interesante que toca temas políticos muy, por desgracia, de actualidad, donde el autor hace una crítica brutal contra el capitalismo, contra las élites, contra la desigualdad y demás, y que, como digo, a pesar de la densidad y a pesar de la longitud de los libros, personalmente creo que se lee rapidísimo. Pregunta número 6, Mousse de chocolate, libro ligero que se lee en un suspiro. Unos libros, más bien saga, que te los lees en un suspiro, no solamente porque la letra es enorme, sino porque es una historia como muy fácil de digerir, aparte de que tiene humor y que el autor te cuenta las cosas de una forma muy dinámica y muy activa, es la saga de Percy Jackson. Son libros súper cortitos, como podéis ver ahí, creo que más o menos tienen unas 200 páginas tiene el primero y más o menos el resto se mantienen como entre las 200, 300 como mucho. Como digo, la letra es enorme, es una historia muy divertida que te lees sin darte cuenta. Si te gusta la mitología, es una historia que vas a disfrutar. Es verdad que son unos libros que yo creo que disfrutas más cuando eres adolescente, porque yo los he leído como adulta y aunque sí que es verdad que me han gustado, no es una saga que me haya marcado o que me haya fascinado tantísimo como a otros lectores que los leyeron cuando tocaba leerlos, pero es una saga muy divertida si queréis aprender sobre mitología griega sin esfuerzo, porque aunque es verdad que los mitos griegos están adaptados a la actualidad y hay algunas cosas que no son 100% fieles a la mitología original, Rick Riordan mantiene muy bien esa esencia mitológica y podemos aprender muchísimo acerca no solamente de los mitos, sino de dioses o criaturas que aparecen en la mitología griega. Nuestro protagonista es Percy Jackson, un chaval de creo que empieza con 12 o 13 años que descubre que es un semidios o un mestizo, es decir, hijo de una madre humana y de un padre dios. Cuando los mestizos llegan a una determinada edad, las criaturas mitológicas salen a cazarlos, por lo que deben ir al campamento mestizo, que es un campamento creado para estos semidioses donde son protegidos y entrenados para poder sobrevivir en la vida adulta. Cuando Percy llega allí, descubrirán que es probable que sea parte de una profecía bastante importante que implica a los dioses del Olimpo, y a raíz de su llegada tendrá que hacer diversas misiones como encontrar el rayo de Zeus o encontrar el vellocino de oro o meterse en el laberinto del Minotauro.
y en esta saga pues vamos viendo si efectivamente Percy es parte o no de esa profecía, y en el caso de ser parte de esa profecía, qué va a pasar con él y qué va a pasar con el resto de sus compañeros que también están inmersos en dicha profecía. Como digo, es una saga que se lee rapidísimo, y si os gusta la mitología griega o tenéis niños pequeños o chavalines adolescentes en casa a los que queráis enseñar mitología griega de una forma muy amena, esta saga es ideal. Séptima pregunta, helado de chocolate, el libro que sube el ánimo cuando estás triste. A mí un libro, o más bien novela gráfica, que me sube el ánimo y que de vez en cuando la leo, sobre todo buscando escenas concretas que me parecen súper cookies, es Heartstopper. Sé que soy muy pesada con esta novela gráfica, pero es que de verdad son unos tomos que te ponen una sonrisa tonta en la boca, con los que te enamoras profundamente de sus personajes, que tiene escenas monísimas románticas entre los protagonistas. Una novela gráfica donde por fin vemos una relación de amor entre dos chicos que no tiene por qué ser trágica. Es verdad que la homofobia sigue existiendo porque al fin y al cabo eso por desgracia sigue siendo nuestro pan de cada día, pero a pesar de las dificultades con las que tienen que enfrentarse y a pesar de toda la gente cruel que hay a su alrededor que quieren hundirlos simplemente por no ser heteros, os prometo que es una historia preciosa, de esas que no puedes evitar que te dejen el corazón calentito, de esas historias que te enamoran, y de verdad que cuando tengo un mal día y quiero algo que me anime, Heartstopper es como aquella historia a la que acudo porque sé que me va a levantar el ánimo. Pregunta número 8. Chocolate con especias. Libro con ingredientes que aparentan ser mala combinación. El primer libro que me ha venido a la cabeza también con esta premisa es, sin duda, Alas de sangre de Rebecca Yarros. Como ya he comentado muchas veces, de hecho todas las veces que he hablado de este libro, esta novela es un compendio de cliché tras cliché tras cliché. Lo que ha hecho la autora ha sido coger todos los clichés que han funcionado en los últimos años dentro de la fantasía, los ha batido en una coctelera y ha hecho este libro. Esto, en principio, puede ser una idea terrorífica, porque no tiene por qué salir bien, porque además en muchos libros se nota que los autores han cogido clichés y han intentado crear una historia y como que no les ha terminado de salir. Sin embargo, el mérito de esta autora y de este libro es que en su caso sí que funciona. Tú puedes ir viendo claramente todos los clichés que ha escogido y puedes ir viendo cómo los ha combinado, pero lo ha hecho de tal forma que la historia funciona, los personajes funcionan, la trama funciona, los clichés y tal como los pone en este libro funcionan perfectamente. Como ya he dicho muchas veces, no considero que sea un buen libro y no considero que sea una buena novela, pero si has crecido con Los Juegos del Hambre, Divergente, Eragon, Harry Potter, todo eso está en esta novela. Peor hecho, sí, pero está en esta novela. Y yo creo que ese es parte de su éxito, que ha conseguido reconectar con aquellos que fuimos adolescentes y leímos ese tipo de novelas, y las generaciones actuales que no han leído esos libros porque nacieron mucho después de que fuera su boom, se han encontrado aquí con clichés que a lo mejor no conocían y que por eso les han parecido novedosos y originales. Por lo tanto, a pesar de lo malo que es este libro, sigo pensando que tiene mucho mérito que la autora haya conseguido hacer esto. Pregunta número 9. Muerte por chocolate, clásico preferido que quizá no es para todo el mundo. La Regenta. Yo en este tipo de preguntas siempre digo La Regenta porque es uno de esos libros que yo me he leído 2 veces, que las 2 veces lo disfruté muchísimo, aunque es verdad que cuesta mucho entrar en esta historia porque Clarín es muy descriptivo y te describe Oviedo, Vetusta en este libro hasta la saciedad, pero es un libro que a pesar de lo mucho que cuesta entrar, yo lo disfruté muchísimo, me lo leí 2 veces y es una de esas novelas que yo sé que no está hecha para todo el mundo y que yo sé y entiendo y comparto que a muchísima gente le parezca un tostón de libro, porque mirándolo objetivamente lo es. Lo que pasa es que a mí este tipo de historias protagonizadas por mujeres que están amargadas en su matrimonio y que intentan buscar una vía de escape son historias que me gustan mucho. Y ya la segunda pregunta es bombón relleno, libro con una sorpresa dentro. Más que libro con una sorpresa dentro, voy a decir libro que me sorprendió, porque no sabía qué esperarme y terminó convirtiéndose en uno de mis libros favoritos. Y es el libro 3.5 de las Crónicas Lunares, que está dedicado a Levana, que es la villana principal de esa saga. El personaje de Levana es un personaje que me gustaba muchísimo en Crónicas Lunares, de hecho es mi villana favorita junto con Lord Legislador de Nacidos de la Bruma, pero aún así es un personaje que es muy cruel y es un personaje al que no puedes evitar odiar a lo largo de toda la saga. Entonces yo con este libro tenía mucho miedo porque no quería que la autora justificara a Levana, no quería que fuera una novela de justificación de a ver, en realidad no es tan mala, sino que es hija de sus circunstancias, porque honestamente Levana es muy cruel, es muy malvada, es egoísta y me daba un poco de miedo de que este libro fuera una lavada de cara hacia el personaje, pero no, todo lo contrario. Como os podéis imaginar, en este libro conocemos mejor a Levana, conocemos los orígenes de la villana, cómo
era de pequeña, cómo era de adolescente, qué fue todo lo que ocurrió en su vida para que la marcaran de la forma en la que la marcaron y para que la convirtieran en el villano que es en la saga principal. Y es una novela que me fascinó porque, aunque nada de lo que te cuenta aquí la autora justifica el cómo es el personaje de Levana, sí que el poder entenderla mejor y el poder entender sus circunstancias y las cosas que ha tenido que vivir hace que sientas cierta empatía por ella. Y eso a mí me sorprendió mucho porque no esperaba sentir empatía por un personaje que es tan cruel, pero es que cuando lees el libro, una parte de ti piensa, pues muy bien ha salido mentalmente para todo lo que ha tenido que sufrir, la verdad. Y hasta aquí mis respuestas para este tag. Contadme en los comentarios si coincidimos con alguna o si vosotros y vosotras habríais puesto otro libro en determinadas categorías. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.